Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy un estudiante de la Facultad de Informática y Electrónica, de la carrera de Electrónica y Automatización. Y el día de hoy hablaremos de un tema de física newtoniana, llamada dinámica de un sistema de partículas. Hablaremos de su parte introductoria, sin profundizarnos aún en ejercicios formales. Así que comencemos. Dinámica de un sistema de partículas. Un sistema de partículas es un modelo de sistema físico formado por partículas o cuerpos cuyas dimensiones y estados internos son irrelevantes para el problema bajo estudio. Para entender un poco mejor esta idea, pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos tres partículas en el espacio, ubicados en diferentes puntos y a diferentes distancias. Ahora, para determinar la posición de estas partículas usaremos distintos tipos de referencia y también utilizaremos distintos tipos de fórmulas para calcular los datos que son de nuestro interés. Con este ejemplo, imaginémonos lo siguiente. Para poder determinar el movimiento de un conjunto de partículas que se mueven independientemente, usaremos un nuevo modelo. Recordemos que un cuerpo o una partícula ejerce una fuerza sobre el otro cuerpo. Puede ser cualquier tipo de fuerza, pero gracias a la tercera ley de Newton sabemos que una acción tiene una reacción. Esta reacción es igual al módulo, pero con diferente dirección. Dentro de un sistema hay fuerzas externas e internas. Si quisiéramos calcular la fuerza de un objeto que recibe o que actúa con esta misma, la fuerza es el ritmo de cambio en un tiempo. Ahora demos un salto. En la dinámica de un sistema de partículas utilizamos distintos tipos de fórmulas al igual que leyes. Pero una de las principales es el centro de masa de las partículas. Se tiene que tener bien en claro al centro de masa, ya que en muchos casos veremos esta fórmula. Es conveniente subdividir el sistema de partículas y hallar los conceptos de masas de cada subsistema para luego hallar el centro de masas de un conjunto. Ahora podemos observar en este pequeño diagrama un ejemplo de partículas ubicadas en diferentes puntos. Entonces, si quisiéramos hallar el centro de masa, utilizaremos la fórmula que vemos a continuación. La posición del centro de masa con respecto a m es igual a la sumatoria de mi respecto a la posición de I menos el centro de masa más la posición del centro de masa con respecto a M. Ahora, el centro de masa se le podría considerar como una fórmula muy usada, ya que gracias a ella podemos determinar distintos tipos de datos como por ejemplo la velocidad del centro de masa. Partiendo de la fórmula anterior, suponiendo que la masa de cada partícula se mantiene constante, diremos que la velocidad de I menos el centro de masa es igual a la velocidad de I menos la velocidad del centro de masa. De todo esto resulta que la sumatoria de mi es igual a la velocidad de I menos el centro de masa, que resulta en 0. Ahora, la aceleración del centro de masa. Se realiza una derivación con respecto al tiempo usando la fórmula de la velocidad. La aceleración del centro de masa es igual a la sumatoria de mi por la aceleración de I sobre m. Y análogamente diremos que la sumatoria de mi por la aceleración menos el centro de masa también resulta en 0. Cada partícula tiene su momento lineal. La fuerza es el ritmo de cambio del tiempo. En el sistema de partículas también se puede usar las leyes de Newton y las leyes de Euler, pero debido a que estamos hablando de un tema de física newtoniana, simplemente hablaremos un poco acerca de las fórmulas de Euler, pero no las tomaremos en consideración. Simplemente las nombraremos para que puedan observar sus similitudes y diferencias. Gracias a las leyes de Euler podemos determinar la cantidad de movimiento lineal para un sistema de partículas, la cantidad de movimiento lineal para un cuerpo distribuido constantemente, el impulso lineal y la cantidad de movimiento lineal para un sistema de partículas, la conservación de la cantidad del movimiento lineal. Como podemos ver, las fórmulas son bastante parecidas a las que utilizaremos en el sistema newtoniano. Ahora, lo que nos interesa, las leyes de Newton. Aquí utilizaremos las tres leyes de Newton. La primera, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que sea obligado a cambiar de estado por fuerzas que actúan sobre él. La segunda, la derivada de la cantidad del movimiento respecto al tiempo es proporcional a la fuerza que actúa sobre el cuerpo y tiene su dirección y sentido. Como podemos observar, aquí tenemos la fórmula de la fuerza y también de la aceleración respecto a las fórmulas de Newton. La tercera ley, a toda acción ejercida sobre una partícula se opone una reacción igual.
y en sentido contrario que ejerce la propia partícula. Como podemos ver, gracias a las leyes de Newton podemos determinar distintos tipos de datos que serán requeridos en este sistema de partículas. Ahora, con todos estos datos aclarados, pasaremos a presentar las fórmulas usadas en el sistema de partículas y también la fórmula del centro de la masa. La fórmula usada en el trabajo de un sistema de partículas, tomando como ejemplo un sistema de dos partículas, el trabajo elemental para este sistema es la siguiente fórmula. Para la energía cinética en un sistema de partículas es la sumatoria de las energías cinéticas de las partículas tomadas individualmente, es decir, la fórmula que vemos a continuación. De esta fórmula podemos obtener las coordenadas cartesianas, las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, cada una con su respectiva fórmula. La ecuación de trabajo y energía cinética del centro de la masa. Esta es la fórmula general, esta es la fórmula despejada, y de igual manera, si la despejamos aún más, podemos obtener que trabajo 1 menos 2 es igual a EKG2 menos EKGI, y esto es igual al intervalo de la energía KG. La ecuación del trabajo y la energía cinética para la partícula y ésima. Ecuación del trabajo y la energía cinética para un sistema de partículas. Esta es su fórmula general, esta es despejada de la misma. Y entonces podemos decir que estas dos fórmulas son de igual manera despejadas de la principal. Ecuación de trabajo y energía cinética para un sistema de partículas discretas. Esta es la fórmula general. Entonces, para las fuerzas internas consecutivas tenemos las siguientes tres fórmulas. Para el sistema aislado con fuerzas internas consecutivas tenemos estas dos fórmulas de aquí, y para las fuerzas internas y externas consecutivas hablamos de esta fórmula, la cual se puede descomponer a dos fórmulas todavía mucho más simples. Entonces, podemos concluir que el número de partículas que forman un sistema puede ser variado, pueden ir desde 2 hasta cantidades mayores. Cuando el número de partículas es reducido, se puede abordar el problema dinámico analizando cada parte por separado. Los sistemas se clasifican en abiertos y cerrados. Entre las fuerzas internas en un sistema estaría, por ejemplo, la fuerza eléctrica de atracción entre cargas. Cada una de las partículas del sistema posee una masa propia MI, siendo I igual a 1. Individualmente, cada una de las partículas, la partícula I, está caracterizada por la posición RI y la velocidad I. Esta posición y esta velocidad evolucionan de acuerdo a las leyes de la dinámica. Y eso ha sido todo, yo me despido.